Hoy hablaremos del caballo, un poco de la mula o el mulo, aunque ya quedan pocos ejemplares, y también del caballero, del cual también quedan pocos ejemplares. Porque dice Cervantes que hoy en día, bueno, en su época ya había más caballerizos que caballeros. El caballo es un mamífero del orden de los perisodáctilos y de la familia de los équidos. Es de tamaño grande y se caracteriza por tener una sola pezuña ancha y redondeada en cada extremidad, pelaje uniforme con una larga crin colgante, mechón frontal y cola con pelos muy largos que nacen desde la base. Tiene los ojos muy grandes y es nictálope, o sea que ve de noche como los gatos. Las orejas son pequeñas, muy móviles, dispuestas en forma de cornetes y las narices ampliamente abiertas. La dentadura comprende 40 piezas. Le gana al hombre, que solo tiene 32. Al hombre y a la mujer, pues ambos tienen 32, pese a que Aristóteles decía que el hombre tenía más dientes que la mujer. Se ve que Aristóteles no se detenía en paparruchas frente a la boca del ser del sexo opuesto, o bien que no le interesaba inspeccionar demasiado. Pero la yegua está a mitad de camino entre el hombre y el caballo, en lo concerniente al número de dientes, pues tiene 36. El caballo cuenta con 24 molares, nos gana por 4. En los caninos le empatamos, en los incisivos nos gana por 12-8. El caballo vive entre 15 y 20 años y su peso oscila entre los 100 y 1000 kilos según las razas. Pero claro que si vamos a los extremos nos encontramos que el caballo más grande existió en un semental belga. Se llamaba Brooklyn Supreme y medía 1,96 de alzada, pesaba 1440 kilogramos. La alzada del caballo es la medida de su altura sin que se haga el vivo y estire el cogote para llegar más alto con la cabeza. Equivale a decir que es la medida desde el rodete del talón de la pata delantera, o sea la mano, hasta la cruz. La cruz es la parte más alta del lomo, donde se cruzan los huesos de las extremidades anteriores con el espinazo. Pues bien, este caballito medía 1,96 de alzada. Pero el caballo más alto era nuestro, medía 2,16 de alzada y pesaba 1350 kilogramos. Se llamaba Firpón, emulando a Firpo, que murió el 14 de marzo de 1972, el caballo Firpón, en el rancho Recco de Roca, cerca de Buenos Aires. Su dueño era Julio Falabella, el que se dedicaba a fabricar caballitos chiquitos. Estos caballitos de Falabella constituyen la raza equina más pequeña del mundo y tienen una alzada de 46 a 76 centímetros y un peso de 18 a 36 kilogramos. Es decir, que tienen el físico de un perro mediocre. No obstante, como siempre hay alguien que gana, en 1969 se informó que un pony miniatura de la señora Susan Perry del Circo Works de Melbourne, Australia, medía 36 centímetros de alzada. Pero era un pony, parece, en fase de crecimiento. Además se trataba de un solo ejemplar. Respecto de la edad, dijimos 15 a 20, menos que la mula. Pero hay caballos que han vivido 62 años, como el viejo Billy, Old Billy, nacido en 1762. Su cráneo está en el Museo de Manchester y su cabeza disecada en el Museo de Bedford, siempre en Inglaterra. El pony que vivió más llegó a 54 años en un semental de un granjero francés. Los caballitos que fabrica Falabella hacen acordar a los primitivos caballos que tenían una alzada de 30 centímetros. Pero eso es hace unos 60 millones de años. Para ello hay que remontarse al Eoceno, con el género Iracocerium, también como un perro pequeño que tenía 4 dedos en las patas anteriores y 3 en las posteriores. Poco a poco se fueron reduciendo los dedos hasta quedar la pezuña en el actual. Por ello se inventó la herradura en el Oriente y se introdujo en Europa en la Edad Media. Salió más barato, pues de conservar esos dedos habría que haberle procurado zapatos, lo cual es antieconómico, no solo por necesitar 2 pares, sino porque recorre muchos kilómetros en su diario faenar. Los primeros caballos
chiquitos, no eran como los que fabrica Falabella, porque como dijimos, tenían dedos, además de su dentadura, que era poco especializada. Se supone que pastaban hojas de los matorrales. En la génesis posterior se ve que van aumentando de tamaño, de manera que ya pueden defenderse de los carnívoros. Cambia el pie, queda un solo dedo, lo que le otorga mayor velocidad, y se especializa y fortalece la dentadura, lo que le permite alimentarse no ya de arbustos, sino de gramíneas silíceas. Consecuentemente aumenta también el tamaño relativo de la mandíbula, de la cabeza y del cuello. Al principio de la era cuaternaria surge el género Equus. Parece que en el terciario había caballos en América y que luego se extinguieron. De esa forma, los que hubo posteriormente los trajeron los conquistadores. Los incas se admiraron de ver que Pizarro venía con caballos, que eran bichos mayores que las llamas que los nativos conocían. Colón trajo a Haití algunos ya en su segundo viaje. Los que dejaron los primeros fundadores de la ciudad de Buenos Aires se reprodujeron rápidamente y luego se fueron mezclando con los mustangs procedentes de las praderas de Norteamérica. Parece que desde muy antiguo existieron en Europa dos razas de diferentes tallas, siendo la más pequeña la más meridional. De todos modos, en las épocas primitivas, la talla del caballo debió ser generalmente reducida. Ello se puede comprobar al comparar la alzada de esos animales con la estatura de sus jinetes en las numerosas representaciones gráficas que de uno y otro se han conservado en los monumentos antiguos. Pero es verdad que en algunos monumentos muy antiguos, Nínive, Persépoli, por ejemplo, se ven dibujados caballos también de gran alzada y formas relativamente pesadas, pero los primeros caballos traídos del Oriente a Europa eran por lo general pequeños. Hasta la época de Carlomagno no se empezaron a criar caballos de gran talla, producidos entonces también en Oriente, capaces de soportar un caballero con la pesada armadura de la época. En esta época se tenía en cuenta la necesidad de criar caballos de guerra y se lo fue domesticando y desaparecieron los caballos salvajes del continente. Los caballos salvajes sirvieron primeramente como fuente de alimentación para el hombre prehistórico. Posteriormente fueron domesticados por los arios y escitas en las estepas del Cáucaso y distribuidos por todo el mundo antiguo. Quedan salvajes aún en la Mongolia, en estado salvaje. Caballos. Las diversas razas caballares suelen agruparse según la conformación general del cuerpo en tres tipos, a saber, dolicomorfo, mesomorfo y branquimorfo. Los dolicomorfos tienen la cabeza alargada y formas esbeltas. Son muy veloces, nerviosos y de resistencia limitada. Se utilizan sobre todo como animales de silla. Las razas más conocidas son la árabe, la inglesa de pura sangre, la anglo-normanda, etc. Los mesocéfalos son de caracteres intermedios y de configuración armónica. Comprenden la raza irlandesa, Hackney, Hunter, etc. Los branquimorfos tienen formas pesadas, suelen ser de gran tamaño, muy resistentes y se utilizan casi exclusivamente como animales de tiro. Sus razas más destacadas son la percherona, la bretona, la belga, etc. No podemos detenernos en todas estas razas, aunque son importantes. La árabe, por ejemplo, considerada la más antigua y la menos mezclada, se conserva muy pura en la región llamada Nedsl, de la meseta central de Arabia. Allí rara vez lo dejan salir para el comercio europeo. Los que se llevaron a Europa en este siglo procedían de las fronteras de Siria y Palestina. El caballo árabe tiene talla mediana, raras veces mayor de 1,50 m, piel delgada, pelo corto y fino y espejuelos pequeños, cabeza descarnada con el cráneo muy ancho, el perfil de cara recto y ligeramente cóncavo, los orbitales salientes, los ojos grandes, las ventanas de la nariz dilatadas, cuello delgado, graciosamente encorvado con la crin sedosa y poco abundante, cruz muy saliente, tórax poco ancho pero muy espacioso y espaldas ligeramente caídas, cola alta y arqueada con crines largas y sedosas, remos finos y muy sólidos y cascos pequeños y duros.
El pura sangre inglés es una raza relativamente moderna, originada a principios del siglo XVIII, uniendo padres árabes y yeguas inglesas y siguiendo así hasta la cuarta generación de yeguas siempre cubiertas por caballos árabes. De ese modo y con adecuada alimentación se obtuvo un ejemplar más veloz que salta más alto. Se ha aumentado las buenas cualidades del caballo árabe menos en la sobriedad y rusticidad. Es un ejemplar más para competencias e hipódromos. Es de talla más elevada que el árabe, de 1,60 a 1,65. Las líneas de su cuerpo son más alargadas y angulosas, sus movimientos más bruscos, su cuello es largo y su tórax profundo pero relativamente estrecho. La mula es el auto gasolero comparada con el caballo, que sería el de nafta. Y en efecto la mula gasta menos comestible. Con una ración diaria trabaja todo el día. El caballo con 2 comidas diarias trabaja solo mediodía. A la mula se le da el agua antes de empezar por la mañana y es suficiente. Asimismo, el mulo o la mula aguantan más el calor y los malos tratos que el caballo. Es cierto que el auto tiene más velocidad que el gasolero y también más elegancia, pero para carga es superior la mula, que es menos elegante y menos veloz que el caballo, pero asimismo no se deteriora tan fácilmente y digiere mejor la celulosa. Y aunque es menos veloz, durante todo un día la mula puede desarrollar una velocidad de 5 kilómetros por hora llevando una carga de 120 kilogramos. Por ello, la mula se cargaba con piezas de artillería y era preferible en las campañas militares. El ejército inglés, que consideraba a la mula como de baja categoría, y la utilizó sin embargo en la guerra de Transvaal. La utilizó porque en los lugares montañosos no queda otro remedio y la mula es segura y puede andar como por un sendero angosto sin perder pie. El caballo, en cambio, cargado es más peligroso cuando hay precipicios, pues se desploma al más leve traspié. La mula tiene un andar seguro, en el que hay 3 patas en el suelo y una pata avanzando. Además, trabaja desde los 3 años a los 22, o sea, 19 años de servicio y con horas extras. El caballo comienza a trabajar a los 4 años y se jubila a los 15, o sea que hace solo 11 años y sin horas extras. En los caminos de barro aún se utiliza la mula para tirar pesadas cargas. En realidad estamos hablando de la mula, pero existe el mulo y la mula, aunque no se casan porque son híbridos. Así que la mula y el mulo nacen de la cruza de yegua con burro. Así las cosas, la mula o el mulo son más jóvenes que el hombre, pues los ha inventado este mamífero superior llamado hombre. Antes de que existiera el hombre, nunca un burro se apareaba con una yegua, se cree, ni un caballo con una burra, sino que ello fue inducido por el hombre. Pero apareando un burro con yegua se obtiene un mulo o una mula. El mulo no engendra ni con la mula, ni con yegua, ni con burra. En cambio, ha habido casos de mulas que han tenido descendientes con un caballo. Pero, por lo general, la hibridez es casi absoluta. Así que los grandes exportadores de mulas, como los famosos Poitou de la región francesa y los de Cataluña, habían estado antes constantemente fabricando estos ejemplares que nunca tienen descendencia. Es decir, que fue el hombre el que metió la mula. Por ello, por ir contra natura, es que se prohibió ya por Alfonso el Sabio en España la fabricación de mulas. También los reyes católicos y Felipe II, pero bajo cuerda se obtenía esta variedad debido a su valor para el mercado. El hijo de caballo y burra se llama burdégano y se considera menos valioso para el mercado. Es medio grandote el ejemplar e inútil. Hay, no obstante, especialistas que han sostenido que tiene alguna ventaja. Los estudios de fines de siglo y hasta principios del actual eran parciales y tendenciosos sobre la mula, debido a que trataban de hacer cierta publicidad para su respectivo país en la comercialización.
No se sabe bien de dónde salió la expresión de meter la mula que se usa en nuestro lenguaje. Parece que en el norte de nuestro país, en los ingenios, se hacía pisar en la báscula, además del carro con la caña de azúcar, al animal para que figurara mayor cantidad de zafra. De allí saldría el meter la mula. De todas maneras se considera a estos híbridos siempre como caballos rebajados de categoría, porque el burro es visto por el hombre como inferior al caballo. De allí el mote de burro al que no aprende y todo el refranero que se desquita con aquel que no sabe, aquel humano que es medio duro de entendederas, se desquita pero asimilándolo al burro. Y en efecto, tanto la mula como el burdégano no relinchan y a veces logran rebuznar, pero nunca aprenden el relincho. Y como el sonido que emite la mula es el in, en ese caso serían bilingües. En efecto, así como el pato parpa, el perro ladra, el buey muge, el cuervo, el ganso y otras aves graznan, así la mula hace in, H-I-N. Así que si la mula aprende a rebuznar como su papá, ya es bilingüe. Y si aprende a relinchar como su mamá, ya la mula sabría 3 idiomas. Pero esto no puede ser porque parece que la mula no tiene interés en estas cuestiones, ni le interesa ser políglota. Y además hay un refrán español que dice: mula que hace in y mujer que parla latín nunca hicieron buen fin. Refrán que condena como defecto la emisión de este sonido en las mulas y las ocupaciones impropias de las mujeres como el querer ser doctas y por lo tanto aprender latín. Lo que no se ve claro es qué tiene de malo que una mujer hable latín. Muchos de los que no pueden hacer callar a su mujer estarían chochos y pensando que debiera establecerse la obligatoriedad del latín en las cónyuges, porque el latín es un idioma compacto, escueto, muy significativo, pero es breve, así que parlarían menos. Volviendo al anterior, cuesta el apareamiento de burro y yegua que es inducido por el hombre. Y esto nos recuerda que a efectos de obtener una mula, una nena de 9 años en el campo llevaba al burro hacia la tranquera del corral de caballos. Otro campesino le preguntó qué hacía, con cierta conmiseración. Llevo el burro al corral para que haga una mula con la yegua. ¿Y no puede hacer tu papá ese trabajo?, preguntó el hombre semi-indignado. No, lo tiene que hacer el burro, contestó la niñita. El período de gestación de la yegua dura poco más de 11 meses, de 345 hasta a veces 365 días. La futura mamá puede trabajar durante los primeros meses, pero debe sacársele los trabajos pesados a fin de evitar el aborto. Generalmente la yegua da en el parto un solo potro. Después que ha sido lamido, se incorpora y se dirige caminando por sí solo a las ubres. Hay que dejarlo mamar la primera leche o calostro que, con su acción laxante, sirve para desembarazar el intestino del recién nacido del meconium, acumulado durante la vida intrauterina. Algunas yeguas jóvenes se resisten a que se le acerque el potro y el cuidador se ve obligado a forzarlas. Esto debe hacerse con suavidad, pero debe hacerse, si no el potro puede sentirse detestado y luego tendrá que ir a un psicólogo de caballos. O hablando un poco más en serio, si no detestado, a los pocos meses es destetado, esto es, del 8º al 9º mes es destetado, pues obtiene allí los primeros molares permanentes. En otro orden de cosas diremos que un personaje que era chiflado por los caballos fue Federico Guillermo I, rey de Prusia, llamado también el Rey Sargento, nacido el 15 de agosto de 1688 y muerto el 31 de mayo de 1740.
De constitución muy robusta, pero de carácter colérico y obstinado, su lema era obedecer sin razonar, y este lema regía todos sus actos. No era muy entusiasta de la cultura, al punto de que casi disuelve la Academia de Ciencias, fundada por su padre, si no fuera porque le dijeron que de allí podrían salir excelentes cirujanos. Era bastante ahorrativo. Bajó el sueldo de los empleados públicos de Prusia de 250.000 a 50.000 táleros. Declaró prescindibles a los ministros de Hacienda y de Guerra y se ocupó él mismo de dichas carteras. Apaleaba tanto a sus ministros como a sus lacayos. Como era chiflado por los caballos, se preocupaba mucho por su compañía de granaderos. Tenía el berretín de hacer casar a los gallardos jinetes con mujeres altas y hermosas a efectos de obtener una descendencia acorde con el cuerpo de caballería. De manera que reclutaba no solo gigantes, sino también que les procuraba esposas. En cierta ocasión divisó desde su ventana del palacio que pasaba una esbelta moza sajona cabalgando sobre una magnífica yegua necklemburguesa. La hizo llamar inmediatamente. Le hizo preguntas y se enteró que era de Dresde y que estaba comprometida con un primo para casarse en unos meses. Como has de pasar por Potsdam, le dijo el rey, le darás de mi parte una carta al gobernador de allí, el coronel Bredow. La bella mujer se sorprendió un poco, pero no objetó nada. El monarca le dio la carta y una pequeña propina, pues era medio amarrete. En la carta se decía que retuviese a la portadora y la hiciese casar con el granadero número 14. La sajona reanudó su camino, medio preocupada por la carta. A media hora de Potsdam encontró en el camino a una viejecita que cargaba hierba y daba lástima. Le pidió la carga para aliviarla y la llevaba en la yegua, a la carga. Pero como la anciana se mostraba cansada, al fin la hizo montar también a ella. Cuando ya iban llegando, la muchacha, que no acertaba a entender el encargo de Federico Guillermo, le dijo a la anciana: tengo que entregar esta carta al gobernador y se me ha hecho ya muy tarde. ¿Os molestaría mucho subir con la carta mientras yo sigo mi camino a Dresde? De mil amores, respondió la vieja agradecida. La sajona le entregó entonces el mensaje, hizo trotar su jaca alejándose lo antes posible de los dominios del rey de Prusia. Cuando el coronel Bredow leyó la carta, casi se vuelve loco. Allí le ordenaba que sin pérdida de tiempo procediese a casar a la portadora con el granadero número 14, pues los otros 13 ya habían sido debidamente emparejados. Fue de inmediato en busca del suboficial y del capellán, cumpliendo la orden. Cuando se puso todo en claro, Federico Guillermo I montó en cólera y pretendió que el rey de Sajonia le devolviese la gallarda mujer, pero este monarca se negó terminantemente. Así que tuvo que tragarse la bronca, siendo que el único que debiera montar en cólera quizá debiera ser el granadero número 14, por el ejemplar que le presentaron. En fin, el hijo que tuvo, Federico II, luego llamado el Grande, le salió más refinado y admirador de las artes, lo que también le dio rabia. El hijo era más bohemio y de vida disipada. Por esta razón, una vez lo abofeteó delante de sus granaderos y lo arrastró hasta el palacio y casi lo ahorca con una de las cortinas si no se lo sacan de las manos. El hijo intentó luego fugarse a Francia, aprovechando el viaje de su padre a Alemania. Cuando fue llevado a su presencia, casi lo atraviesa con la espada, si no es por un general que se interpone. Y su hijo, cuando reinó en Prusia, fue verdaderamente grande. Él sí que pudo haber dicho: el Estado soy yo, con más razón que Luis XIV, pues no tenía ni un Richelieu ni un Marzarino y hacía de rey y de primer ministro. Sus obras van desde un riego artificial, construyendo canales, hasta la intensificación del cultivo de la papa y la declaración de la obligatoriedad de asistir a la escuela para los niños de 5 a 13 años.
Federico II el Grande tocaba la flauta, admiraba a Bach a pesar de que detestaba a los músicos alemanes y propiciaba a los italianos, y escribía obras poéticas en francés que Voltaire le corregía. Se preocupaba también por sus infantes, los que inspeccionaba personalmente. Se cuenta que cada vez que veía un soldado de buen porte le preguntaba lo mismo. Siempre decía: ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años haces que estás a mi servicio? Y la tercera pregunta: ¿recibes con regularidad tu paga y tu equipo? Y había un francés que tenía mucha pasión por ese cuerpo de caballería y solicitó ingresar y fue admitido, pero no sabía ni una palabra de alemán. El capitán, sospechando que ese magnífico ejemplar de soldado llamaría la atención al rey y que lo sometería al acostumbrado interrogatorio, le hizo aprender de memoria las palabras de rutina. Una y otra vez repetía las lacónicas respuestas a efectos de que su majestad no se percatara de la nacionalidad del reclutado. Siempre igual, siempre las mismas preguntas: la edad, los años que estaba a su servicio y las dos cosas, o sea, si recibe la paga y está contento. Llegó el día de la revista y a Federico el Grande se le da por invertir el orden de las dos primeras preguntas, pero reparó en ese soldado, de manera que comenzó con el francés así: ¿cuánto tiempo hace que estás a mi servicio? 21 años, señor, contestó. 21 años. ¿Y qué edad tienes? 1 año, señor. Pero entonces, o vos o yo, uno de los dos está loco. Las dos cosas, señor, contestó el recluta.
limpieza de la piel es uno de los cuidados que más favorece al caballo. Así se realiza bien la respiración cutánea porque se elimina el polvo y los residuos del sudor. Es bueno lavar los caballos y bañarlos en verano. Un caballo bien alimentado y bien tratado puede trabajar hasta 12 horas. Y duermen muy poco y tienen sueño liviano. Por ello quizás se dice que los caballos son muy inteligentes. Uno de los animales más inteligentes, porque los genios tienen por lo general sueño liviano. Muchos caballos duermen de pie, pero casi todos cuando pueden se echan para descansar. La tendencia de algunos caballos a no echarse nunca se considera como un defecto, pero debido a la conformación de sus músculos y tendones no se fatigan estando de pie como se fatigan otros cuadrúpedos y salen prácticamente caminando del vientre de la madre. Lo ideal es que cada caballo tenga su cama formada por paja abundante y seca y limpia, y la temperatura del dormitorio o establo no debe bajar los 15 grados. La tela metálica en las ventanas es una buena medida para que no entren las moscas, es decir, por si las moscas. Los cascos son tan importantes que se puede decir que el caballo usó masivamente antes el pedicuro que el hombre. El pedicuro del caballo es el herrador, aunque el peón de la cuadra tiene a su cargo el untar y limpiar los cascos. La herradura vino de Oriente. Se considera que trae buena suerte. El almirante Nelson poseía una herradura clavada en el palo mayor de su nave y el presidente Harry S. Truman tenía colgada una herradura de caballo en la puerta de su despacho de la Casa Blanca. Respecto a por qué la herradura del caballo trae buena suerte, hay varias teorías, entre comillas teorías. Se dice primero que las brujas le tienen miedo a los caballos y por eso usan escobas para montar. Por ello la herradura del caballo debe ser buena. Es decir, que se toma aquí el rábano por las hojas, porque en realidad si la bruja monta en escoba es porque no monta a caballo, y de allí se infiere que le tiene miedo al caballo, y como la bruja es mala, el caballo debe ser bueno, y por lo tanto la herradura trae buena suerte. Otros afirman que como son de hierro, metal de buena suerte, y tienen la forma de un cuarto lunar que es signo de prosperidad, deben traer buena suerte. Y otra teoría dice que Sam Dunstan, herrero de oficio, encontró al demonio en su herrería. El diablo pretendía que lo herrase. El herrero, que se ve que también era herrador, reconoció al malvado y lo ató bien amarrado. Luego le comenzó a clavar la herradura pese a los gritos de horror del cliente que pedía clemencia. Entonces llegaron a un acuerdo. El herrero lo dejó ir con la promesa de que no entrase nunca en una casa en cuya puerta hubiese clavada una herradura. Todo esto nos recuerda al mariscal de Sajonia, que siempre tenía por costumbre hacer alarde de sus fuerzas. Llegó a casa del herrero y pidió que le herrase el caballo. El herrero, que también parece era herrador, porque no todos los herreros son herradores, aunque todos los herradores sean herreros, tomó una herradura. El mariscal se la sacó de la mano y la rompió, diciendo: "Esta no es muy buena". Y lo mismo hizo con otras 3 o 4 que le presentó el herrador. El herrador se admiraba en silencio. Por fin, fingiendo encontrar una que le parecía buena, dejó que le herraran la pata del caballo. Terminado el trabajo, tiró una moneda sobre el yunque, pero el herrador dijo: "Dispensad, señor, yo os he dado una herradura buena, justo es que me deis una buena moneda". Y dicho esto, rompió la moneda con sus dientes, e hizo lo mismo con otras monedas que le ofreció el mariscal. "Tienes razón", dijo el mariscal por fin. "Esas eran monedas malas, pero aquí tienes un luis de oro que creo será bueno".
El herrador lo aceptó y el mariscal confesó al tiempo que en esa ocasión se había encontrado con la horma de su zapato. Se denominan aires las diferentes maneras de moverse el caballo en su locomoción. Hay aires naturales y artificiales. Entre los artificiales están las piruetas o el aprender a andar en 3 patas o la balotada, que es un salto que da de manera que deja ver las herraduras de los pies. Los aires naturales son el paso, el trote, el galope y la carrera. El paso es el más lento. Se escucha cómo se adelanta primero una mano, luego la otra, y después cada uno de los pies traseros, que se oyen clara y sucesivamente con las 4 pisadas. El cuerpo está siempre tocando el suelo sobre 2 o 3 patas o remos. En el trote, en cambio, el animal levanta la mano y el pie del lado opuesto. Digamos, por ejemplo, que levanta las patas 1 y 3 e impulsa el cuerpo con las 2 y 4 que quedaron en tierra. Pero cuando levanta a su vez las 2 y 4, el cuerpo queda por un momentito en el aire. Hay trote ordinario, trote corto y trote largo. El trote largo es productivo. Hay caballos que hacen con ese trote 2 kilómetros en menos de 2 minutos. El trote es el aire más cómodo para el caballo y el más incómodo para el jinete. El galope, en cambio, es el más cómodo para el jinete. Puede ser a la derecha, si el caballo levanta primero la mano derecha, y viceversa. Así que si el caballo es zurdo, para empezar, el jinete se inclina hacia la derecha, si quiere. Pero aclaremos que solo se puede ser zurdo de la mano, es decir, que no hay zurdo del pie, aunque sea un hombre. Y aunque sea un delantero de fútbol que patea con la izquierda, no es zurdo, y tampoco puede propinar un zurdazo o hacer un gol de un zurdazo, según la academia. Si el caballo empieza con la izquierda, le sigue la otra mano derecha, luego la pata posterior izquierda y la derecha. Pero al caer toca simultáneamente la mano derecha y el pie izquierdo. Por ello se oyen 3 pisadas en vez de 4. Así. Y la carrera no es sino un galope acelerado, de manera que el oído del jinete no percibe más que el aire en las orejas y 2 pisadas. Y además de tener aires, tienen los caballos vicios o resabios que dependen de su carácter o temperamento, o bien a veces adquiridos. Entre los más frecuentes figura el cabecear, encabritarse, dar saltos de carnero, de sacar la lengua a un costado cuando se le pone el freno, de resistirse a iniciar la marcha, etc. Claro que mucho de todo este comportamiento depende del jinete o del cuidador. Así, por ejemplo, Plutarco, en sus Vidas Paralelas, en el artículo Alejandro, dedicado a Alejandro Magno, capítulo 6, narra lo siguiente: trajeron el caballo bucéfalo para venderlo a Filipo, rey de Macedonia, en 13 talentos. Habiéndose bajado a un descampado para probarlo, pareció áspero y enteramente indómito. Le desagradó a Filipo y dio orden de que lo llevaran por ser fiero e indómito. Pero Alejandro, que se hallaba presente, dijo: ¿qué caballo pierden? Solo por no tener resolución ni conocimiento para manejarle. Yo lo manejaré a este mejor que nadie. Su padre, el rey, agregó: si no salieres con tu intento, ¿cuál ha de ser la pena de tu temeridad? Por Júpiter, replicó Alejandro, pagaré el precio del caballo. Echáronse a reír los demás y, convenidos en la cantidad, marchó Alejandro al lugar donde estaba el caballo. Lo tomó por las riendas y, volviéndolo, lo puso de frente al sol, pensando, según parece, que el caballo se inquietaba porque veía su sombra junto a él. Lo acarició después y le habló, halagándolo por un momento, y viendo que tenía fuego y bríos,
se quitó poco a poco el manto y arrojándolo al suelo de un salto montó en el caballo sin dificultad. Tiró un poco al principio del freno y sin castigarlo ni tocarlo le hizo estarse quieto. Cuando ya vio que no ofrecía riesgo, aunque hervía por correr, le dio rienda y agitó usando de voz fuerte y aplicándole los talones. Filipo y los que con él estaban tuvieron al principio mucho cuidado y se quedaron quietos y en silencio, pero cuando le dio la vuelta con facilidad y soltura, mostrándose contentos y alegres, todos los demás prorrumpieron en voces de aclamación. Pero del padre se refiere que lloró de gozo y que besándole en la cabeza luego que desmontó le dijo: busca, hijo mío, un reino igual a ti, porque Macedonia te queda chica. Alejandro tenía 15 años y luego usó a Bucéfalo en sus campañas militares, donde, como sabemos, está la campaña más grande de la historia universal. Lo usó hasta perderlo en la guerra contra Poro. Al morirse el caballo, Alejandro fundó a orillas del Hidaspes, en Asia, la ciudad de Bucefalia, en honor a su noble caballo. Es conocida la hazaña que realizaron los caballos argentinos Gato y Mancha, que unieron a partir de 1925 Buenos Aires con Nueva York, recorriendo un total de 21.500 kilómetros. La travesía salió de Buenos Aires en abril de 1925 y entre muchas otras ciudades tocó Tucumán, La Quiaca, Potosí, La Paz, Cusco, Riobamba, Cuenca, Quito, Medellín, Cartagena de Indias, Panamá, Guatemala, México, San Luis, Laredo, Dallas, Indianápolis, Cumberland y Washington. De allí por tren hasta Nueva York. Eran 3 mamíferos: gato, caballo de tiro, Mancha de silla y un hombre, el suizo-argentino Aimé Félix Schifeli. Casi se agrega un 4º mamífero, un perro de policía belga, pero Mancha no quiso y le asestó una hermosa cos. 70 kilos de peso de materia, lo menos posible, y salieron un día en que lloviznaba y la gente decía que era un sacrificio inútil. Así que dejar la estancia de Ayacucho, con abundante pasto y una vida tranquila, para aventurarse por esos caminos, no dejaba de ser un reto a la capacidad y al deseo de aventura. Como la empresa era privada, no había burocracia, no llevaban agua para evitar el peso, se conformarían con los ríos, arroyos y aguadas que encontrasen en el camino. Hubiese sido un trámite burocrático cargar agua, lo que exigiría más esfuerzo y traería más sed, lo que consumiría más agua. Después de la quebrada de Humahuaca y del paisaje boliviano, cuando les tocó pasar por el Ecuador, el jinete Schifeli recogió una cabeza achicada por los jíbaros, la cabeza de una muchacha muy hermosa, que luego regaló y más después se arrepintió. En esa época todavía había jíbaros que achicaban cabezas en serio, pero raras veces. Luego de Cartagena había que cruzar el canal de Panamá. Lo hicieron en Ferry One, ideal para caballos porque es una embarcación abierta. A todo esto, Mancha tenía un corte profundo en una pata y tuvo que descansar un tiempo. Todo el arnés estaba desgastado, desde las riendas y estribos hasta alforjas, así que se renovó. Con todo reluciente, hasta herraduras nuevas siguieron por Santiago, David y Concepción en Panamá. En México le tocó enfermarse a Gato, que fue despachado en tren hasta la capital azteca, y costó la despedida de los 2 caballos. Cuando Mancha y jinete llegaron a México, estaba Gato esperando ya repuesto. En México le tocó enfermarse al 3er mamífero, al jinete Aimé Félix Schifeli. Repuesto siguieron y cruzaron el puente internacional por Laredo, continuaron por Texas, Oklahoma, los Ozarks y San Luis. Y allí en San Luis se quedó Gato, pues como era un caballo de tiro no podía andar por las carreteras.
Siguió Schifeli cabalgando en Mancha. Cruzó el Mississippi, Indianápolis, Columbia, a través de las montañas de Blue Ridge y las llanuras de Cumberland, hasta que apareció sobre el horizonte la cúpula del Capitolio de Washington. En esa ciudad dio por terminado el viaje. No pudo seguir hasta Nueva York debido al intenso tránsito automotor que había en las carreteras ya en ese año de 1928. Se embarcaron en Ferry Butt y llegaron a Nueva York, donde los recibió el alcalde Jimmy Walker. Al regresar a Washington, Aimé Félix Schifeli fue recibido por el presidente Calvin Coolidge en la Casa Blanca, quien lo felicitó por haber cubierto los 21.500 kilómetros a caballo. Cuando se aprestaban a regresar a Buenos Aires y tenían los pasajes en el vapor Vestris, el jinete recibió una invitación de la Sociedad Geográfica Nacional Norteamericana para dar una conferencia. Cancelaron los pasajes y se quedaron. El Vestris naufragó ese viaje y hubo 100 muertos. Allí probablemente hubieran quedado Gato y Mancha, pues la consigna es mujeres y niños primero, y no se habla de caballos. A los 3 años y 8 meses de haber partido, el 19 de diciembre de 1928, el paquebot Pan America llegaba a Dársena Norte, con Gato y Mancha y el jinete. El jinete Schifeli se fue a Europa, los caballos a la estancia El Cardal. Mancha murió en 1944, a los 35 años de edad. Gato, sobre víspera de Navidad, falleció. Y en vísperas de Reyes Magos, el 5 de enero, pero de 1954, moría el jinete Aimé Félix Schifeli en una clínica de Londres. Los restos del caballista suizo de férrea voluntad fueron traídos a la Argentina y los cuerpos embalsamados de Gato y Mancha llevados al Museo de Luján. La primera reseña histórica del caballo la encontramos en un grabado babilónico del período de Hammurabi, aproximadamente por el año 2100 a.C., donde se lo considera un asno procedente del Oriente. Y en efecto, desde el Cáucaso, los indoeuropeos lo introducen en Europa. No encontramos el caballo en los monumentos egipcios hasta el siglo XVIII a.C., y la reproducción europea más antigua de un caballo doméstico en el sur de Suecia es ligeramente posterior. El papel mítico del caballo se concentra en la zona de la muerte y de la resurrección, hasta tal punto que, según cierta creencia nórdica, hay que enterrar vivo un caballo en todo cementerio antes de sepultar el primer cadáver. En Marruecos, el caballo constituye una de las más estimadas riquezas. En su amor por ellos, los marroquíes llegan a santificarlo porque se afirma que tienen baraka, esto es, santidad, valor sagrado. Son seres de sangre augusta a los que el cielo ha otorgado su bendición. Un caballo de un regimiento de Potsdam fue llevado por ferrocarril hasta Hirschberg, en Silesia, a 200 kilómetros. Una vez llegado allí, rompió las riendas y desapareció. 5 días después se presentaba de nuevo ante la cuadra del cuartel de Potsdam, es decir, a 200 kilómetros de distancia. La costumbre de hacer correr a los caballos es muy vieja. Ya corrían en Anatolia, Turquía, en el 1400 a.C. La edición 23ª de los antiguos Juegos Olímpicos en el año 624 a.C. en Grecia ya incluyó carreras de caballos. Lo malo es que para ello el hombre sube arriba del caballo, así que cuando juegan una carrera un caballo y un hombre, el hombre va solito y el caballito lleva un hombre. Así y todo, en carrera, en un primer tramo de 50 metros y quizá hasta 100 metros, en la carrera gana el hombre. Pero ya en los metros siguientes, cuando el hombre hace 200, el caballo hace 400. Claro que estamos hablando de campeones.
También se hizo una prueba de más de 200 kilómetros entre caballo y hombre en Londres y ganó el hombre, pero esto es muy relativo. Entonces sería que hasta los 50 o 100 metros gana el hombre, después de los 100 metros gana el caballo y después de los 200 metros vuelve a ganar el hombre. Ya en 1831, George Osbaldeston recorrió una distancia casi como de Córdoba a Santa Fe, 321 kilómetros en 8 horas 42 minutos, pero cambiando 50 veces de caballo, o sea, cambiando cada 6,4 kilómetros. El promedio fue de 37 kilómetros por hora. Para mantener ese promedio, el hombre debe cambiar de hombre cada 100 metros, siendo todos atletas profesionales relevantes en el mundo. La velocidad máxima que alcanza el hombre en trechitos pequeños cronometrados que pueden ser de 2, 3 o 5 metros es de 39 kilómetros por hora. En cambio, el caballo llega a 67 kilómetros en trechos de 1 kilómetro. Y todo esto nos recuerda que Enrique IV, rey de Francia, de 1589 a 1616, poseía un magnífico caballo. Lo quería tanto que prometió encarcelar al primero que le diera la noticia de su muerte. Cuando murió el caballo, llegó hasta el rey un criado que comenzó a decir: Majestad, vuestro caballo tan ágil. Sí, ¿qué pasa con él? Vuestro caballo tan hermoso, de tan bellas líneas. Sí, ya sé, ha muerto mi caballo, dijo el rey gritando. Majestad, debéis ir preso, agregó el criado. Muchas de las modas masculinas tienen que ver con el caballo. El traje de levita para ceremonia ya cumple 2 siglos. Es el traje que llevaban los cocheros. La parte delantera estaba abierta para que las rodillas quedasen libres cuando los pies se apoyaban en los estribos. Las colas también estaban divididas para que colgaran a ambos lados del caballo. O también podían engancharse en los 2 botoncitos que hay atrás. El caballo ya no se usa en esa forma, pero los 2 botoncitos todavía quedan atrás en los trajes de levita. El tránsito por la mano izquierda, hasta la década de los 40, y que subsiste en algunos países, obedeció a que el cochero giraba el látigo con su derecha, y así no lastimaría a los transeúntes que quedaban más lejos, por la vereda. Los bolsillos cruzados, colocados en la delantera de los pantalones, servían para que no se le cayesen las cosas al jinete. Luego fueron reemplazados por el bolsillo en los costados, cuando apareció el automóvil, como el bolsillo de atrás del pantalón, donde se lleva el pañuelo. Si uno coloca la billetera en el bolsillo de atrás del pantalón, con el galope del caballo se le puede caer. Pero aunque desapareció prácticamente el jinete, volvió el bolsillo cruzado en el pantalón del traje y perdura hasta hoy. Los botoncitos en los puños de las mangas del saco o chaqueta tenían en otro tiempo la misión de cerrar el puño para que no le entrara frío al jinete cuando agarra velocidad en el caballo. Hoy no cumplen ninguna función, pero todavía quedan los botoncitos en los trajes. Las solapas deben provenir del cuello alzado de los jinetes prusianos, y las bocamangas salieron de la costumbre de doblar el pantalón hacia arriba para que no se ensuciara con el barro. Pero ello indicaba a la gente de baja categoría que no tenía coche ni caballo. El caballero tenía cochero y sirviente y no necesitaba doblar el pantalón. Equivale a decir que muchos usos del vestir subsisten porque había jinetes caballeros. Y respecto de las carreras, digamos que muchos caballos de carreras, y en particular yeguas, conocen perfectamente el día que van a correr en el hipódromo desde por la mañana. Esto se debe al ruido y al movimiento inusitado que ese día hay en la cuadra y al poco entrenamiento a que se lo somete. Además, ese día se reduce el pienso. Así que el caballo también puede decir, como aquel gran pensador Descartes,
pienso, luego existo. Es decir, que si hay pienso, vivo tranquilo. Cuando no hay pienso es que tengo que salir a disputar. Claro que aquí se entiende por pienso, del latín pendere, que hace pensum igual pesar, tomar el peso, a la porción de alimento seco que se le da al ganado. Pienso entonces es la porción de alimento seco que se le da al ganado. Aunque en castellano antiguo el sustantivo pienso, del latín pensare, es el pensamiento humano. Así que la expresión ni por pienso no viene del alimento, sino del pensar. Quiere decir, ni lo sueñes, aunque si uno se equivoca y traduce ni por comida, en una de esas el mensaje se recibe lo mismo, es decir, le entienden lo que quiere decir. La cuestión es que ya en el año 1853 se trajo un ejemplar inglés al país. Se llamaba Azael y sería el primer caballo de raza que partió para Sudamérica, nacido en Londres en 1849. Ya había desde mucho antes cuadreras, pero entre 1865 y 1866 Diego White organizó en el país las primeras carreras con profesionales del circo. El 18 de julio de 1883 el gobierno otorgó personería jurídica al Jockey Club de Buenos Aires y votó 12.000 pesos destinados a premiar un cotejo anual a los caballitos ganadores. La provincia de Buenos Aires contribuyó con otros 10.000 y allí comenzaron los cuidadores a competir y los criadores a mejorar las razas. El clásico se corría en 1.750 metros. Entre 1896-97 se aumentó a 1.800 metros y más tarde el reglamento lo fijó definitivamente en 2.000. En 1907 fue violada la disposición y se corrió 2.200 metros y ganó el caballo Orinoco. En 1902, un caballo llamado Peppermint realizó la hazaña entonces inédita de adjudicarse la cuádruple corona. Sacó a muchos de pobre y la tribuna lo clasificó como el caballo del pueblo. Todo esto ocurría en el hipódromo de Palermo. Antes, la yegua Condesa pasó a la historia del turf argentino como el primer ejemplar nativo, o mejor, nacido en el país, que ganaba un gran premio nacional. Fue en 1888, a los 4 años de edad. La yegua libró un duelo memorable con el importado Guy Hermits. Condesa agarró la punta y luchó denodadamente para resistir la embestida del inglés y estuvieron muchos metros con los hocicos en una misma línea hasta que Condesa se impuso al final. Cuando fue a la balanza había perdido 20 kilos, 1 kilogramo cada 100 metros. Por lo general un caballo en una carrera pierde de 12 a 14 kilogramos. El hombre que lo conduce puede perder 1 kilo o más. Un corredor de Fórmula 1 en una carrerita de 3 o 4 horas pierde 1 kilo por hora. Un director de orquesta dirigiendo la tercera sinfonía de Mahler o la novena de Beethoven puede llegar a bajar hasta 3 kilos y a veces más. Condesa fue retirada de las pistas para servir de reproductora. Fue abuela de Pernois, que a su vez resultó ser la madre del gran caballo Congreve. Otro grande nacido en el país en aquella época fue Old Man, que en 1908 ganó la cuádruple corona y 18 carreras más. Le llamaban El Grande y pronto fue superado por Melgarejo en 1909. Old Man se casó con Corea y de esa unión nació nada menos que Botafogo. Botafogo era tan bueno que a veces corría solo, porque se borraban los rivales. Pero se durmió un poco sobre los laureles y la tarde del 3 de noviembre de 1918 supuso que no tendría ningún rival en el Carlos Pellegrini. Cuando se enteró que correría Gray Fox, el cuidador lo empezó a entrenar, pero ya estaba muy achanchado. Torterolo, o sea, Abel González, y el compositor de Gray Fox, Rubén Novelo,
Lo venían observando a Botafogo de lejos con prismáticos y se daban cuenta que no lo corrían mucho los días anteriores. Además, Torterolo había escuchado a Felipe Vizcay, cuidador de Botafogo, decir entre copa y copa que su caballo estaba aplomado. Así que se fijó la estrategia de dejarlo picar al gran crack y seguirlo desde atrás para imponerse solo a último momento. El plan tuvo éxito y Gray Fox se impuso en el Pellegrini de 1918 sobre Botafogo, pasándolo como si fuese un poste en la recta final sin que el famoso caballo apurara el paso. Pero las cosas no podían quedar así. Se pidió una revancha. Se correría a las 2 semanas. Y no podía ser en una corrida ordinaria, así que luego de muchas discusiones burocráticas se resolvió que el domingo 17 de noviembre de 1918 en el hipódromo de Palermo habría una sola carrera a las 3 de la tarde. A las 10 de la mañana, 1918, las tribunas estaban casi llenas. A las 11 se cerraron las puertas del hipódromo de Palermo. La gente se sentó en la explanada de las vías del ferrocarril central argentino y los trenes no salieron por unas horas para evitar accidentes. Los árboles eran racimos de gente al igual que los postes telefónicos. A las 16:30 se largó y, como de costumbre, Botafogo picó primero y se colocó al lado de los palos. A los 1200 metros, Gray Fox se largó con todos los tallarines y solo logró ponérsele al anca de Botafogo, quien, apurando un poco el trote, lo dejó atrás. En la curva de Belgrano le sacó 2 cuerpos, en la última recta 3, y comenzó a apurar Botafogo como si corriese solo contra él mismo. Le sacó 1 cuadra de distancia y el pueblo delirante aclamaba nuevamente a su ídolo. Unzué y Alvear habían apostado 10.000 pesos cada uno. En esa época, 1918, que con 10.000 pesos se podía comprar una mansión céntrica, es decir, una casa lujosa. Por la noche nadie hablaba de otra cosa y en la confitería del Águila, Diego de Alvear pagó varias botellas de champán y dejó, antes de irse, 50 pesos de propina. En esa época, reiteramos 1918, había buenos sueldos de 50 pesos. Botafogo murió en 1922, dejando 3 descendientes, ninguno de los cuales llegó a destacarse. Sauro fue el mejor jockey por su audacia que haya habido en las pistas argentinas. Sin embargo, el más popular fue Ireneo Leguizamo. En 1930 ganó ya en 107 competencias y su fama crecía. Pero en 1930 ganó dudosamente al asestar un tremendo fustazo al jockey que se le acercaba peligrosamente. Se armó el escándalo. Sin embargo, tuvo suerte, pues la masa desvió su atención hacia un tranvía que cayó al riachuelo la madrugada del 12 de julio de 1930. Iba lleno de obreros, y cuando la grúa lo sacó del agua, el espectáculo fue dantesco. Brazos, cabezas y mitad de cadáveres hasta la cintura colgando de las ventanillas del tranvía. El diario La Razón inició una colecta y fue tal el efecto popular que toda la familia de los muertos se hicieron millonarias de la noche a la mañana. Es que Leguizamo, alias el Pulpo, las sabía todas. Buscaba los palos, pues sabía que en caso de empate los jueces se inclinaban por el que estaba más cerca de su vista. Y por ejemplo, en 1933, cuando todavía no existía el ojo eléctrico, ganó también a pesar de que llegó tercero. En suma, Leguizamo solo era el ídolo de la popular, indiscutiblemente, pero a veces también su caballo era el caballo del comisario. El tema nos recuerda a Campo Amor, que cuenta que por un pueblo pasó un mulo que llevaba atado un gato. Un chico travieso le pegó un tirón a la cola del felino. Herido el gato se aferró con un arañazo horrible y la mula con una cos derribó al muchacho. Y la moraleja de la fábula dice: es el mundo
a mi ver una cadena, do rodando la bola, el mal que hacemos en cabeza ajena, refluye en nuestro mal por carambola. A su vez, Romancini cuenta que cuando aún no se pensaba construir el puente Antártida-Argentina, al otro lado del Suquía, en la ciudad de Córdoba, se encontraba el viejo almacén del gallego Santos Blasco, donde entraba un vendedor árabe llamado Salomón Urquiza. Venía montado en una mula con 2 alforjas grandes en las que llevaba pantalones, mates, bombillas, peines, pañuelos, cintos, perfumes y sobre todo cuchillos con diversas empuñaduras. Un día entró al boliche el loco Tablada, un changador del viejo Mercado Norte que tenía por costumbre cambiar dinero por monedas de cobre de 2 y 3 centavos, que eran más grandes, para que pareciera que tenía mucha plata. Don Salomón, dijo el loco, le juego por una vuelta que si yo le hablo en la oreja a su mula no lo quiere más a usted. Deja hablar Macán, amigo, dijo el turco. E incitado por la clientela aceptó. El loco, simulando hablarle, le introdujo un pucho encendido en la oreja. La pobre bestia comenzó a cocear a diestra y siniestra, y en el barullo Salomón perdió la mercadería y hasta su cartera. Luego, en la comisaría, Tablada se defendió. Niego los cargos. Este individuo es un mentiroso, señor comisario. ¿Cómo individuo mentiroso? Sí, mentiroso, señor. ¿Cómo puede llamarse un turco Urquiza? Por lo tanto, soy inocente. Concluyendo, antes de la largada de la carrera, los caballos se colocan en línea en la gatera. El sustantivo gatera en el uso popular designa el conjunto de boxes, o mejor compartimentos, o mejor aún compartimientos, donde están los fletes antes de largar. Debería llamarse caballera, pero el campo semántico de ese sustantivo femenino ya está ocupada. En efecto, la caballera es la mujer del caballero, por ello usamos gatera, pues rara vez hay una carrera de gatos. Tampoco se le podría llamar caballería, porque el sustantivo está muy cargado de connotaciones dispares. Abarca desde el propio caballo hasta el cuerpo de soldados de a caballo. Hoy la caballería como orden vive solo en la imaginación o en la historia, lamentablemente. Pero desgraciadamente, en los tiempos que corren, no solo el caballero andante es un vago recuerdo, sino que quedan asimismo cada vez menos caballeros. En la década del 30, por ejemplo, en el deporte se disputaba caballerosamente y se procedía así hasta en el trabajo cotidiano. Ha habido casos de telegrafistas de correos y telégrafos que al no poder aguantar la velocidad con que le transmitía el operador desde la otra corresponsal, renunciaban a su empleo y ni siquiera pasaban a cobrar los días trabajados. Hoy no se respeta ya el espíritu de la ley, sino que directamente se echa mano a cualquier recurso formal para lograr una impugnación al margen de si corresponde o no de acuerdo con los valores legítimos. Es cierto que siempre hubo buenos y malos, excelsos y mediocres, acendrados e impudos. No siempre todos los jinetes fueron caballeros. Ya lo puntualizó Cervantes cuando aseveró: el andar a caballo a unos hace caballeros y a otros caballerizos. Sin embargo, ya se ha extinguido la figura del héroe medieval noble y grande. El Cid cabalgando sobre Babieca es humano, piadoso, grave y mesurado en el hablar, magnánimo con los vencidos, buen padre, buen esposo, buen vasallo. Ningún gesto de crueldad empaña su fisonomía y no se dan en él los rasgos inverosímiles y exagerados propios de la historieta. Y cuando Don Quijote sale con Sancho, acompañado sobre su noble Rocinante, puede hacer reír a los niños, pero su desvelo sin descanso por desfacer en tuertos nos hace pensar que en toda época ha menester Quijotes, porque la molicie adormece a los pueblos y lo trivial absorbe hasta los mejores cerebros en los mezquinos intereses de lo material.
Hoy empleamos 1000 ardides para esconder nuestros móviles y nuestras falencias y para disfrazar nuestra persona, y además los sacrificios forzados que llevamos a cabo apuntan generalmente a trepar por las pendientes de lo material. Frente a este proceder improductivo, el caballero andante parece pregonar que el verdadero trabajo, que el único obrar fecundo, es el sufrimiento que se afana en que el espíritu sea dueño de sí mismo. Su divina paciencia es una cruz, como la de los santos y los genios, y su valentía se adorna de las mejores flores que recoge en el camino de la azarosa vida. En ese sendero de virtud, la naturaleza le habla a los sentidos con la belleza de los prados, los ríos cristalinos y el murmullo de las aves. Pero ese camino remite a otro, y elevando sus ojos al cielo, redime el alma en lo más alto por el camino de la compasión que regala tanto a su propio caballo como a todos los seres en quienes ejercita la justicia hacia las formas más bellas y hacia la solidaridad. Hoy, cuando los caballeros andantes se han extinguido en todos los caminos, ya no existe la nobleza pura salvo en la utópicamente soñadora, así como tampoco existe el oro puro sin las adherencias de las piedras del vicio, del fraude o de la mentira. Sin embargo, en toda crisis de valores, en toda decadencia, se vuelve a añorar al quijotesco espíritu de voluntad inquebrantable que esté dispuesto a correr nuevamente la gran aventura, porque en el destino de todo pueblo siempre existe una balanza que equilibra el sufrimiento con la dicha, la decadencia con la gloria. Pero ya no puede aparecer cabalgando un Cid campeador para encauzar nuestra molicie por un destino solo de grandeza. No obstante, en el siglo de las masas, cada cual puede cultivar un pequeño rasgo de nobleza propio del caballero. Y así como los grandes maestros de la India milenaria vivieron en bosques o en las orillas de algún arroyo, hoy el ciudadano agobiado de preocupaciones puede en su humilde hogar alentar también un deseo de elevación hacia la verdad y hacia la auténtica felicidad que es la que posee el alma libre. Por grande que sea la globalización, en un extremo de ella siempre hay seres humanos como pequeñas células nutrientes. Ya no se puede obtener una nación grande de la noche a la mañana, pero los ríos más poderosos del capital se forman en pequeños arroyos, y cuando el alma se contagie de la nobleza cristalina de aquellos caballeros, agua pura de virtud, es factible que la paz y la tranquilidad de espíritu se consoliden con la fuerza que innatamente posee el espíritu humilde, veraz e incorruptible.